Buenos días y muchas gracias por la invitación. Debo decir, la responsable es Elida Racino. Vamos a ver cómo sale. Y Roberto Barberi ayudó mucho también, por las dudas. Se me ocurrió que era una buena idea en un foro con varios, sino todos republicanos, supongo, discutir las dos grandes partes de la teoría republicana. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar bastante de república, así que son una teoría del conflicto y una teoría de las instituciones. De hecho, todo discurso político tiene que ocuparse de esas dos caras. Una teoría política que solo se dedicara al conflicto. Sí, perdón. Yo estoy viendo un PowerPoint, ustedes no, y es más difícil. Bien. Una teoría política que solo se dedicara al conflicto sería algo así como el miembro de Al Qaeda que solo se tomó un curso para aprender a volar y solo aprendió a despegar, y a nadie le llamó la atención que no terminara el curso, o al menos no aprendiera a aterrizar. Por supuesto, alguien que solo se dedicaba a la autoridad sería lisa y llanamente un autoritario. Los demás, en el medio, tienen que tener una teoría del conflicto y de la autoridad. Hay quienes creen, sin embargo, que tiene una sola cara la política, y suelen ser los anarquistas. Creen que el conflicto político se debe a cierta causa en especial, y si removiéramos esa causa, la autoridad no va a ser necesaria. Bueno, es una gran discusión si tienen razón o no. Tienen mucha razón en poner en duda la autoridad. No sé si de ahí se sigue entonces que la autoridad es innecesaria. Y por supuesto, para el republicanismo la autoridad es clave. Esperemos que no tengan razón, entonces. Quisiera discutir hoy. Vamos a discutir primero la primer gran concepción o teoría del conflicto y la autoridad, según la cual la cuestión es bastante simple. La razón por la cual estamos en conflicto es que la gente es mala y murmura. Hay varias versiones. La más popular quizás es la caída del paraíso. Adán y Eva vivían tranquilamente, como lo muestra el cuadro de Bosch, una serpiente los tienta, en fin, la historia de siempre. Son expulsados del paraíso y van a vivir a la tierra donde los espera el infierno, que según algunos es el castigo merecido por su conducta. Lo que supone entonces esta teoría es que la antropología es pesimista. Hay una asimetría moral entre quienes se comportan correctamente y quienes no lo hacen. Hoy, curiosamente, se ha vuelto muy popular esta teoría. Hoy los padres y las madres duermen a sus hijos contándoles que la política es conflicto, pero se olvidan de agregar que el conflicto no es una lucha del bien contra el mal, como suponen algunos, sino que el conflicto político, al menos, es simétrico. Si yo entro en conflicto político con el otro, los dos deberíamos tener argumentos atendibles. Pero bueno, la gente es mala y murmura y se olvida de agregar eso. A la teoría del conflicto simple le corresponde una concepción simple de la autoridad. Según esta teoría simple de la autoridad, los ángeles no necesitarían precisamente gobierno o autoridad. Están súper motivados a actuar, jamás se comportan incorrectamente y por eso no tienen espalda ni tampoco deberían tener gobierno. Está, creo, la famosa frase del federalista: el gobierno solo es necesario. Si fuéramos ángeles, perdón, el gobierno no sería necesario. Se parece mucho a lo que muchos hoy creen debe hacer un director técnico, que es motivar a sus jugadores, como si un jugador de primera división necesitara motivación. Por suerte Ramón Díaz anda motivándolos bastante, no me puedo quejar. Pero alguien dirá, además de motivar a los jugadores, debe indicarles qué hacer. Y de hecho lo hizo en el penúltimo partido. Pero claro, ahí el problema ya no es de motivación, sino epistémico o intelectual. Hay un conflicto sobre qué hacer y es el técnico el que dice cómo jugar.
Bien, si la teoría simple del conflicto y la autoridad tiene razón, lo que nos debería esperar es un verdadero juicio final, en donde, otra vez, no hay grandes desacuerdos. Hay gente mala que merece el castigo, gente buena que debería escapar del castigo, pero no hay conflicto. Ojo, quizás la gente que merece el castigo no lo recibe, y quizás los castigados son los ángeles o los que se comportan correctamente. Y ahí de lo único que se trata es de invertir las cosas. Pero conflicto, otra vez, hasta aquí no hay. Bien, y algunos creen que la emisión completa de los programas de 6, 7, 8 sería un castigo aún más apropiado. La teoría compleja del conflicto, que es la republicana, supone, por el contrario, que, como dice el viejo eslogan republicano, hay que escuchar a la otra parte. Audi alteram parte, audite alteram parte, hay otra parte a la que hay que oír. De hecho, los republicanos clásicos solían ir al extremo de sostener que había que estar en condiciones de argumentar de ambos lados del mostrador, como hacen los abogados, que son capaces de defender a cualquiera, porque se supone que hay argumentos que asisten a ambas causas, o las causas que precisamente forman parte del debate. Esta teoría, por el contrario, es decir, a diferencia de la concepción simple, cree que hay debates políticos genuinos y es por lo tanto cultora de la famosa tesis de la autonomía de la política. Otra vez, los que hablan tanto de conflicto y dicen que la política es autónoma, insisten en el conflicto y se olviden la otra parte que habíamos adelantado. Si hay conflicto es entre partes iguales, por eso la política es autónoma respecto de la moral y quizás a veces incluso del derecho. La moral no puede resolver los conflictos políticos y por eso no hay que judicializarlos o criminalizarlos. De ahí la idea de democracia. Hay varias opciones en el mercado político, por así decir, en igualdad de condiciones, moralmente simétricas, y es el pueblo el que debe elegir quién tiene razón. De ahí que tenga sentido apuntar a la persuasión, a la argumentación y la retórica en el viejo sentido de la expresión, el sentido reivindicado por la tradición republicana, no el sentido que suele tener hoy en día. Solemos decir peyorativamente que alguien está haciendo retórica. Bien, para la tradición republicana es lo único que se podía hacer en cuestiones políticas. Tratar de persuadir a un público, a la opinión pública, diríamos modernamente, de que tenemos razón. Otro punto que se suele negar hoy es que no existe un público o la neutralidad o un tercero en discordia, lo cual en realidad es completamente contradictorio. ¿Por qué los políticos tratan de convencernos? Bueno, porque suponen que todavía no lo han logrado y que no hemos tomado una decisión. La imposibilidad de la neutralidad suele oscilar. Algunos dicen que es imposible. Otra vez los cultores, los que no entienden del todo la teoría de la autonomía de la política. Pero en realidad les molesta, no dicen que es imposible, sino que es indeseable. Creen que en una lucha del bien contra el mal, ser neutral es indeseable. Pero otra vez, si estamos en un conflicto político, no existe semejante asimetría. Y ambas partes del conflicto presuponen que deben convencer a un tercero. Esto se nota sobre todo en época de elecciones, donde los partidos políticos suelen atenuar o suelen pulir o morigeran sus discursos, porque suponen otra vez que hay un punto medio. Fíjese un republicano de ley como Maquiavelo, que no solemos recordar que era uno de los grandes miembros de la tradición, solemos acordarnos de su época precisamente de asesor de políticos. Pero así como se tenía que ganar la vida, escribió uno de los tratados más importantes sobre la teoría republicana, que son los así llamados discursos, o los discursos sobre la primera década de Tito Livio. No sin razón se compara la voz del pueblo con la de Dios. Vemos que la opinión general consigue maravillosos aciertos en sus pronósticos, hasta el punto de que parece tener una virtud oculta que le previene de su mal y de su bien. En cuanto a juzgar las cosas, muy pocas veces sucede que cuando el pueblo escucha a dos oradores que tienden hacia partidos distintos y que son igualmente virtuosos, no escoja la mejor opinión y no llegue a comprender la verdad cuando lo oye.
Acá Maquiavelo estaba discutiendo irónicamente contra los defensores de los principados o de las monarquías. La democracia, por así decir, tiene una superioridad epistémica que no tienen las monarquías, además de la superioridad empírica, si quieren, suele ser más estable que las monarquías. De ahí que la teoría compleja de la autoridad republicana sea completamente distinta a la teoría simple de la autoridad. La teoría simple creía que solo se trataba de hacer que el bien triunfara contra el mal. Y hay bastante de eso quizás en política. Pero si todo sale bien, eso deberían ser cuestiones secundarias. Los políticos no deberían estar tratando de que el bien triunfe contra el mal, o solo estar tratando de que suceda eso, o de hacer cumplir el Código Penal. Se supone que tienen que tomar decisiones sobre el modelo del país, sobre el diseño del país, o a dónde está yendo el país. Si en lugar de hacer eso tienen que estar persiguiendo criminales, es porque algo salió mal. Pero eso es una cuestión moral. No habría un debate, imagínense un debate en televisión sobre quienes defienden el holocausto y quienes lo critican. Tendría mucho rating. Pero intelectualmente, ¿qué podría? Está bien, quizás la televisión está llena de estos debates, pero intelectualmente no hay nada que provechoso en semejante discusión. Nadie está a favor del narcotráfico. Bien, lo que supone la teoría compleja entonces de la autoridad es que la motivación no resuelve problemas de conocimiento. Se supone que aunque estuviéramos súper motivados, no por eso vamos a decidir qué hacer. Los ángeles de los que habíamos hablado antes están más que motivados, se comportan de manera correcta, quizás exageran y son aburridos por eso. Se sigue de ahí que no tienen desacuerdos. Un ángel podría entrar acá y preguntar: ¿está prohibido fumar? No porque tienen preguntas si le va a pasar algo o si va a ser castigado, sino solo para saber si efectivamente puede fumar o no. Quizás los ángeles pueden discutir sobre el aborto, sobre el medio ambiente, sobre la tasa de impuestos, qué partido votar. Creo que en este momento sería apropiado ver la escena de Loco por Mary. Gracias. Mientras la producción pone el video, ¿recuerdan el cuadro del juicio de París? A París le presentan 3 diosas y tiene que elegir cuál es, creo, la más bella. Bueno, el problema no es de motivación, es un problema de juicio. Hay que tomar una decisión entre 3 posiciones relativamente autónomas o con argumentos atendibles. Las 3 diosas, bueno, eran diosas, supongo que tenían algo a su favor. Las diosas eran Venus, Juno y Minerva. Lo anoté por las dudas por si me olvidaba. O Atenea, Minerva. O Atenea. Bien, habrá un debate primero, por supuesto, los republicanos suelen enfatizar, y por supuesto el debate es clave y generar nuevos espacios, pero luego del debate hay que tomar una decisión. La política no es un seminario. Bueno, la gente cree que en los seminarios se debate, pero supongamos que se debatiera, al final del día hay que tomar una decisión. Y ahí es donde entra la autoridad del derecho y otro famoso eslogan: dura lex sed lex, o blanda lex sed lex. La ley hay que obedecerla. Uno no puede comparar sus razones para actuar o sus creencias con la ley una vez sancionada. Gracias. Ellos nunca se ven como tú piensas, ¿o sí? Así probablemente fue como engañó a su víctima. ¿Dónde estaba el cuerpo? En una gran bolsa roja en el asiento delantero, completamente rasgada. Fue espantoso. Este es un verdadero psicópata. Oye, debes estar cansado. Yo haré el interrogatorio. Soy el detective Starler. ¿Quieres que voy? Les juro que no estaba haciendo nada malo. Esta es una terrible confusión. Me detuve para orinar, caminaba entre los matorrales. matorrales y me tropecé con este tipo y de repente muchos policías y está bien, te creemos.
¿De acuerdo? El problema es que encontramos a tu amigo en el auto. El del aventón. Todo esto es causado por esa razón. Grandioso. ¡Qué suerte! Me atrapan por todo. Entonces, ¿lo admite? Sí, soy culpable de los cargos. Y comprendo que ustedes tienen que cumplir con su trabajo. Lo siento, lo hice y lo admito. Y saben, mi amigo me dijo que esto era ilegal en este estado. ¿Conoce su nombre? No lo supe. ¿Podemos ir directo al grano? Es decir, tengo demasiados problemas. Primero díganos por qué lo hizo. ¿Por qué? Aburrimiento. Y de pronto este tipo comienza a hablar desesperado. Veamos. Esta no es la primera vez que lo hace. No. ¿De cuántas veces hablamos? ¿Situaciones como estas? Toda mi vida. No lo sé. 25, 50. ¿Quién tiene un registro? Yo sé que estoy en una zona muy religiosa, pero de donde yo vengo no significa gran cosa. Malnacido. Te voy a electrocutar. ¡Vamos! ¿Estás bien? ¿Qué demonios le sucede? Estúpido. Bien, muchas gracias. Lo que da tanta gracia de la escena, por supuesto, es que él cree que se trató de un aventón, como dice la traducción, a alguien que hacía dedo y no de homicidio. Nadie discutiría sobre la prohibición del homicidio o la prohibición del narcotráfico. Es obvio que son conductas inmorales y la autoridad política debe dedicarse a castigar esas conductas. Y es una cuestión política sobre todo por sus efectos, pero no hay un debate al respecto. Ni siquiera los que se dedican a ese negocio saldrían en los diarios alentando semejantes conductas. De ahí que decíamos hay que tomar una decisión. Como ven, la decisión debe tener argumentos, se pesan libros, hay dos partes, pero una vez que se toma la decisión, debemos actuar sobre la base de la ley. De ahí otro eslogan, el de Cicerón, ser esclavos de las leyes para poder ser libres. La paradoja, si quieren, de la expresión proviene del hecho de que el republicanismo combate la esclavitud, pero entiende la esclavitud como dominación, como interferencia arbitraria. Y por otro lado cree que la ley consiste en interferencia justificada. Por eso podemos ser esclavos de la ley, porque no es dominación. Y recuerdan que en todas las imágenes republicanas aparece el gorro frigio, incluso en el cuadro de Lacroix. La libertad, ahí arriba lleva el gorro frigio, que representa la manumisión, el paso de la esclavitud a la libertad de los libertos. Este es un tema que no es muy popular. El republicanismo necesita de la autoridad como la toma de decisiones basadas en el debate, pero autoritativas al fin y al cabo, y por eso depende de la autoridad, si quieren, moral. ¿Recuerdan el problema que tiene Coriolano? Vuelve a Roma al mando de un ejército volsco a punto de destruir a Roma, nadie se anima a detenerlo, y la única que sale es su madre. Y como en una película de Woody Allen, Volumnia, la madre de Coriolano impide que este cónsul o general romano que quiso ser cónsul destruyera Roma. La virtud, la autoridad moral es clave para el republicanismo. Lo era originariamente, entre otras cosas, porque la política no era paga. La participación política debía depender de la motivación individual. Y sigue siendo clave, a pesar de que hoy la participación política o los funcionarios políticos sí cobren,
porque en el fondo la política gira alrededor de ciertas cuestiones morales innegables y debe concentrarse en las cuestiones estrictamente políticas, donde puede haber desacuerdo al respecto. Elida de hecho me había comentado la reacción de alguien que le parecía que el planteo republicano era ingenuo debido a que enfatizaba demasiado las instituciones. ¿No es que acaso el problema clave de este país, de nuestro país, es la pobreza? Bueno, es otra cuestión que se ha vuelto moral. Nadie defiende la pobreza. Es vergonzoso que un país como este, como Alejandro también lo recordara, con los recursos que tiene, todavía se ocupe de estas cuestiones o que todavía contenga semejante exclusión. Es obvio, hay que combatir la pobreza. Sin embargo, es un error, creo, pensar que se puede combatir sin instituciones. No hay que olvidarse de que el conflicto no solo es autónomo, sino inevitable. Los propios republicanos, supongo, estarán en desacuerdo sobre cuál es la mejor manera, el mejor camino para combatir la pobreza. De hecho, aunque no hubiera pobreza, las instituciones seguirían siendo necesarias. Esos ángeles motivados estarían en desacuerdo a pesar de que no tuvieran que resolver cuestiones de marginación o de exclusión. Bien, todo tiene un final, salvo el chorizo, dicen que tiene dos, pero es un chiste alemán que se traduce o pierde bastante su traducción. Muchas gracias por su atención. Bueno, con estas reflexiones de nuestros invitados, Alejandro Katz y Andrés Roller, ahora le vamos a invitar a que pasen a funcionar en comisiones, así que muchísimas gracias. Después, tenemos otra cosa ahora, ella me dice, ya saben, muchísimas gracias a nuestros invitados y seguimos trabajando. A continuación vamos a presentar nuevamente, así como veíamos una parte de lo que por medio, un material audiovisual que da cuenta del trabajo de distintas instituciones de la sociedad civil, lo decíamos al inicio del foro. Testimonios del esfuerzo de ciudadanos anónimos que han hecho del asociativismo una forma de vida. Invitamos al concejal Miguel Capielo y a la diputada nacional Elida Racino, quienes nos guiarán en un breve recorrido por estas experiencias que vamos a ver, lo decíamos, en formato audiovisual. Bueno, buenos días a todos y todas, muchas gracias por la presencia, gracias a nuestros expositores que han sido muy agudos y muy intensos en su planteo. Vamos ahora a ver unas experiencias que recogen el trabajo que a lo largo de distintos momentos de la historia de nuestro país y también en distintas latitudes de nuestra provincia y de nuestro país se han dado los ciudadanos comunes para enfrentar la adversidad o para dar satisfacción a sus necesidades. Tarea que han emprendido generalmente con muy pocas herramientas. Yo diría que con dos herramientas, la solidaridad y la cultura. Nada menos que esos dos elementos tan fundamentales para sostener la posibilidad de un nosotros. Queremos con Miguel mostrar estas breves experiencias que no son excluyentes de muchísimas otras, pero que nos parecía importante para enmarcar un poquito el debate de la tarde y remarcar, homenajear estas dos posibilidades que tenemos solo los humanos, que son las de construir solidaridad
y la de producir cultura. Muchas gracias y vamos a pedir entonces a Miguel que presente la primera. Bueno, buen día. A mí me toca presentar algunas de las asociaciones que trabajan en el territorio y que con motivo de la campaña electoral fuimos conociendo y que nos parecía interesante. Y yo voy a empezar con la Asociación Civil y Cooperativa de Vivienda 12 de octubre. Una cooperativa que, hablando en la campaña y hablando aquí con el amigo Sepúlveda, fue la primera de Argentina y la primera de Latinoamérica en este tipo, que de aquellos que vivían en condiciones de la Villa Miseria fueron construyendo viviendas, ya llevan 94, y tienen ahora un compromiso más para los jóvenes de construir su primer vivienda con el plan del gobierno provincial Mi Tierra, Mi Casa. Ellos se juntan, trabajan, tienen los servicios y responden y permiten que con su trabajo otros tengan la posibilidad de tener su vivienda propia con la ayuda del gobierno o con cualquier ayuda que sea necesaria. El amigo Sepúlveda está aquí, él me ha enseñado mucho en esto y si podemos compartimos ahora su video. Nosotros empezamos en el año 1973, eran todos ranchos, esta era una villa de emergencia. Primero compramos 21 lotes en ese tiempo al contado, porque la caja de crédito de la Florida, en ese tiempo caja de crédito del banco, nos prestó dinero en 10 meses. Y nosotros realizando eventos, almuerzos, cenas, de bingo, de todo. La cosa es que antes de los 10 meses pagamos los terrenos. Entonces formamos una cooperativa de trabajo, y la cooperativa de trabajo fue la que continuó y terminó, está terminando las casas. En 2001, 2002 que vino la crisis esa. Bueno, ahí se paró de nuevo la cooperativa. Seguimos trabajando y mientras tanto fuimos comprando, porque la utilidad que da la construcción de vivienda es importante. Imagínense las empresas porque se peleaban por hacernos las casas. Entonces con ese dinero nosotros fuimos comprando lotes al frente de la villa, que era más barata, ahora están re caros. Dentro del centro comunitario tenemos un centro de salud con 100 metros cubiertos, con médicos de distintas, por ejemplo, clínicos, ginecología, dentista, nutricionista y psicólogo hasta ahora. Y se tiene todo el barrio ahí.